Estamos en una sesión grande para tocar y analizar los 10 puntos de la plataforma programática de Antauro. Hemos tocado ya los 2 primeros puntos, estamos en el tercer punto, que tiene que ver con el tema del control nacional de los recursos. Acá le hemos puesto resumidamente renacionalización de todo lo extranjerizado, así es como estaba, y lo que significa es que, como seguramente se va a explicar por los expositores, ya tenemos la presencia de César Poca Vargas. Él es cientista político, además no solamente es magíster, sino ya está sustentando su título de doctor PhD en Estados Unidos. ¿En qué universidad? Nueva York, Universidad de Nueva York. ¿Ah? Universidad de Nueva York. Ya. Es PhD de una universidad norteamericana, así que es una persona con un gran nivel académico. Nos va a acompañar también y en cualquier momento puede estar llegando, seguramente por el tráfico complicado, el magíster Juan Pablo Alemán, que es además candidato también a doctor y profesor de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se incorpora al equipo nuestro. También bienvenido al equipo de profesores. Un aplauso. Además saben que mañana hay un evento. Mañana hay un evento de la Callao, Región Lima y Lima Provincias, hasta donde entiendo, en el mismo lugar donde fue el Congreso Extraordinario la vez pasada, ¿no? Nosotros vamos a ir, algunos también para estar presentes, y me imagino que algunos de ustedes también estarán por ahí. Muy bien, yo quisiera entonces iniciar esta sesión con la exposición del candidato a doctor. Gracias. Compatriota Coca, así que le dejo el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, David. Buenas noches, compatriotas. Espero que la jornada sea fructífera. Le agradezco las palabras a David y también la invitación a Pilar Roca. Pilar Roca me extendió la invitación para hablar básicamente del tema que nos cita el día de hoy. Yo quiero hablar del tema desde un lado histórico, básicamente con 2 contrastes. En primer lugar, la importancia del plan Inca de Velasco Alvarado, por un lado, y la experiencia previa. Me parece que situar la propuesta del plan de Antauro Humala dentro de un contexto mayor e histórico es relevante para esta causa. La experiencia de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana aprueba en el año 1917 una constitución extremadamente adelantada para la época, que en su artículo 27 aseguraba, en su momento es una constitución vigente al día de hoy, que el control de los recursos naturales tenía que ser exclusivo del Estado, de la nación. Es decir, la nación era la encargada de explotar legítimamente y soberanamente frente al control en ese momento norteamericano los recursos naturales. Entonces, ese artículo es un artículo fundamental para la gesta en ese momento independentista de México. La Revolución Mexicana comienza en el año 10, pero concluye luego de largos años de guerras y de conflictos internos, y se aprueba en el año 1917 en Querétaro un congreso constituyente, justamente, una constitución que entre varios elementos centrales, la dación de tierras a los campesinos, por ejemplo, se establece que el control de los recursos naturales tiene que estar a manos de la nación. Entonces me parece una experiencia importante. ¿Por qué? Porque luego, algunos años más adelante, en la década del 20, conocemos todos el famoso debate intelectual de la cuestión indígena por la propiedad de tierra. González Prada en el siglo XIX había identificado que la cuestión económica es central en la liberación de los campesinos peruanos, y en la década del 20 se discuten, intelectuales de diversa naturaleza en el Perú discuten cuál era la consigna y cuál era la relevancia de haber una nación peruana. La nación peruana, ¿cómo se definía? Y el componente indígena es un componente sumamente relevante. González Prada, Alba de la Torre, José Carlos Mayate, y mencionados en las escuelas de formación, me parece importante mencionarlo,
identificaba que la cuestión de la liberación indígena era una cuestión básicamente económica y la propiedad de la tierra era una propiedad indiscutible y necesaria de desarrollarla en ese momento, en la década del 20 hablamos. De esta manera, los intelectuales de la década del 20 definen que la esencia del problema indígena era una esencia principalmente económica, de naturaleza económica. Algunas décadas más tarde, Velasco Alvarado, como ya sabemos aquí los presentes, va a dar una reforma agraria que había tenido unas secuelas anteriores en el país, pero bastante tibias comparadas con la que hace Velasco Alvarado. Y Velasco Alvarado hace lo que correspondía en su momento, era entregar la tierra a las comunidades campesinas. Una reforma agraria en el 69 que me parece importante reconocerlo y que forma parte de un plan, que es el plan denominado OIL, que es un plan bastante sugerente para la época, que también es un plan inspirado en las discusiones de la década del 20, pero también la inspiración está en la Revolución Mexicana y la Constitución del año 1917. Entonces, lo que quiero que podamos entender en este marco histórico de la relevancia del control de los recursos naturales por parte del Estado, la necesidad de que el Estado tenga soberanía y no esté supeditado el dominio económico a manos extranjeras. Y esto además no es una cuestión chauvinista ni descabellada. Los países más desarrollados en el mundo, sin ir más lejos, China y Estados Unidos, controlan sus riquezas naturales. La agricultura en Estados Unidos está controlada por el gobierno norteamericano. Y los recursos más importantes energéticos en China y en Rusia están controlados por los gobiernos. Es decir, ¿en qué cabeza cabe que en un país soberano y legítimo, como el Perú, y como cualquier estado a nivel mundial, los recursos naturales sean administrados por manos extranjeras, por grupos políticos y oligopolios que manejan a los intereses a costa de millones de peruanos y de compatriotas? Es decir, ese es un fundamento necesario que se tiene que entender en este plano, y me parece a mí sumamente relevante definirlo de esa manera, porque dentro de los grandes puntos que vamos a desarrollar seguramente más adelante y en el transcurso del ascenso de este camino formativo, tiene que ver con que la consigna de la economía, del control de la economía en el país, es un control que tiene que estar supeditado a manos estatales. Es decir, los sectores estratégicos tienen que estar controlados por las capas dirigentes del país. Es decir, el país tiene que asumir el control necesario de estos elementos, que son elementos centrales, me parece, para el desarrollo nacional, pero no solamente controlarlos desde un punto de vista extractivista. Yo creo que también más allá de eso tiene que ver un aspecto que no se desarrolló con la capacidad que merecía durante el gobierno de Velasco Alvarado, que tiene que ver justamente con la producción de que los recursos naturales tienen que llegar a una siguiente etapa, es decir, que se pueda desarrollar la industria en este país y que podamos desarrollar un tipo de industria de una capacidad que me parece que pueda competir a otro nivel. Entonces, no solamente es un control de las riquezas a un nivel primario, sino que hay que intentar y hay que procurar desarrollar la industria, es decir, apoyar a través de políticas gubernamentales desde todos los aspectos que me parece importante discutir. Por ejemplo, yo considero que el tema de la nacionalización parte por un lado un tema económico, evidentemente, que es el plano material, pero también un plano que me parece sumamente relevante, que es el plano simbólico. El plano simbólico que tiene que ver con la dignidad. La dignidad de la nación no se debe discutir, no se debe cuestionar. Sin ir muy lejos, nosotros en una realidad como por ejemplo la boliviana o la venezolana, el control de los recursos estatales o los recursos naturales, en manos del Estado, definen y desarrollan sus líneas políticas. Cuando Evo Morales asciende a la presidencia en Bolivia, la figura, sobre todo en temas de extracción de minerales, estaba supeditada a la compra de los recursos por manos de Estados Unidos. Era una figura del 75% al 25%. Cuando Morales llega, esta figura la cambia. Y muchos técnicos, analistas políticos, comienzan a criticar esta postura diciendo de que si invertimos las figuras, si el Estado se queda con más dinero respecto de las empresas extranjeras, las empresas extranjeras simplemente van a decidir irse. ¿Qué ocurrió finalmente? Ocurrió finalmente que las empresas extranjeras no se fueron porque no les conviene perder
ese dinero, porque ese dinero, así sea insignificante en porcentaje del 25-75%, es un dinero que asumen ellos como una suerte de ganancia que no tiene parangón y no tiene sustento en el nivel macro, es decir, les interesa ganar. Y la postura de Morales, en el caso boliviano, fue una postura absolutamente relevante en su momento y que justamente cuestionó ese tipo de inversión. Hace poco, por ejemplo, seguramente en el contexto de las elecciones venezolanas, Maduro declaró en su momento, cuando Estados Unidos no quiso asumir que él era el ganador, el vencedor de las elecciones en ese país, Maduro salió, tenía unos contratos, unos convenios de acuerdo con el gobierno norteamericano y dijo: yo voy simplemente a renegociar estos contratos y voy a comenzar a negociar con los BRICS, que son las alianzas de la India, de China, de Rusia. ¿Qué hizo Estados Unidos inmediatamente? Reculó su posición de intervención sobre el gobierno venezolano. A lo que voy es que el control, la riqueza del Estado en manos soberanas y con una presidencia, y con una autoridad y con un conjunto de organizaciones e instituciones públicas que puedan controlar y hacerse respetar, como lo vimos con Velasco Alvarado en su momento, es la única manera de que el país pueda desarrollar todos los fundamentos futuros en el campo económico, en el campo cultural, en el campo social, en el campo político. Es decir, en el año 1938, en México se nacionalizó la industria petrolera. Hace algunos años el gobierno mexicano nacionalizó la industria eléctrica en ese país. Es decir, el control de las industrias energéticas, petroleras, en los elementos centrales, por ejemplo la agricultura de la tierra, es fundamental para el manejo soberano de las naciones y de los países. Y a mí me parece necesario entender esa relevancia y en esa medida de la situación, porque yo creo que mientras continuemos aceptando gobiernos entreguistas y aceptando que el manejo del Estado en términos económicos puede ser un manejo o tiene que ser necesariamente un manejo de corrupción, de burocracia, es un elemento falso. El Estado, con una convicción plena, puede efectivamente asumir un control sofisticado de las industrias, puede dar más trabajo, puede además considerar una mayor difusión en un sentido de amplitud y de democracia, porque efectivamente cuando los sectores estratégicos están controlados por pequeños grupos que son familias, finalmente los intereses se quedan en esas familias, se quedan simplemente en grupos entre amigos. No vemos las argollas que ocurren en todo nivel, en el nivel de las concesiones, en el nivel de la cultura, en el nivel de la economía. Es decir, la única manera de deshacernos de todo ese tipo de lastre es cuando podamos asumir de que el control tiene que estar supeditado a la gran mayoría. Y la gran mayoría es la gente de pie, la gente que quiere desarrollarse en este país. Es decir, es el único medio que me parece a mí relevante, y esperemos que en el desarrollo de esa sesión se pueda discutir, se pueda intervenir cuáles son las estrategias para fundamentar este aspecto. En primer lugar, tiene que ver con una convicción política, un gobierno que de plano se centre y diga: yo voy a hacer este tipo de transformación que es relevante. Y fundamentar, evidentemente, un fundamento que me parece necesario asumirlo, porque es un fundamento que seguramente va a jugar contra los grupos monopólicos de este país. Van a ir contra esto los medios de comunicación, los pequeños grupos de poder, que son los 4 bancos de este país, las familias de los Romeros, es decir, una serie de elementos que tiene que enfrentar, y la única manera de enfrentarlos a ellos es con el apoyo de la población, es decir, sosteniendo de que efectivamente los recursos naturales y todo lo que tiene que ver con una capacidad de masas y de gente tiene que ser controlado por el gobierno. Eso no tiene que ser cuestionado por nadie, absolutamente por nadie. ¿Por qué en este país no existe un banco, hoy a la fecha, un banco que le dé crédito a los empresarios con tasas que tengan una repercusión de verdad importante? Porque en este país, en la región, existen aerolíneas nacionales. Sin ir muy lejos, en Bolivia existe una aerolínea llamada BOA, que es boliviana de aviación. En Venezuela, en México hace algunos meses nada más se acaba de aprobar una aerolínea mexicana por el gobierno de López Obrador. Es decir, el Perú en qué nivel
económico se encuentra detrás de Bolivia, podemos imaginar que en términos económicos, con la capacidad de economía que mueve este país, Perú se encuentra con más limitaciones económicas que un país como Bolivia, por ejemplo. El Perú mueve mucha economía, mucho dinero, es decir, la capacidad existe. Lo que no existe es convicción política y lo que no existe son gobiernos que tengan la autoridad de decir hasta aquí y listo, hay un divorcio absoluto. Y me parece necesario asumirlo como un compromiso necesario. Y yo espero que, darse el caso de que estos 10 puntos se puedan establecer en un gobierno de Antauro Humala, él pueda asumir este compromiso y que pueda devolverle al país la dignidad que la perdió hace varias décadas. Una dignidad entreguista por sucesivos gobiernos, comenzando desde la década del 90, pero desde antes incluso, cuando se destruyeron las instituciones públicas, cuando se desarrolló un sistema de precarización laboral, donde absolutamente todo era entregado a manos extranjeras. Y las manos extranjeras en este país en términos políticos están ancladas en los japoneses, por ejemplo. Y me parece fundamental entenderlo así. Es decir, hay que entender que la nacionalización o la renacionalización, como se define en esta sesión, es un elemento central para entender que es la única manera de que el país pase por una soberanía en una independencia en términos políticos y económicos. Es el único medio por el que el país va a ser respetado a nivel internacional incluso. Entonces, yo quería iniciar así y quisiera que podamos conversar más bien en algún aspecto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, no llega el otro expositor, pero vamos a seguir conversando. Voy a aprovechar esta exposición para hacer algunas puntualizaciones de la historia, ¿no? Efectivamente, fue en América Latina donde por primera vez se constitucionaliza los derechos sociales, la necesidad de tener propiedad nacional de los recursos naturales y la consigna era tierra y libertad, porque fue una revolución campesina, en realidad agraria, no campesina, agraria, la revolución mexicana. Y la constitución de Querétaro, que ha mencionado en 1917, por primera vez señaló en una constitución el derecho al trabajo. Fue el primer derecho social. Antes no había derechos sociales, los derechos eran solamente civiles y políticos, y los derechos sociales no existían. Entonces, y eso es en América Latina. Entonces nosotros tenemos que rescatar también la Revolución Mexicana. Y López Obrador, ustedes saben, para mí probablemente ha sido uno de los principales, o el más importante, uno de los más importantes presidentes mexicanos. Él después de 6 años ha salido con el 60% de aprobación. ¿Y qué es lo que ha hecho? Entre otras cosas, retomar las banderas iniciales de la Revolución Mexicana en el sentido de tener el control de los servicios básicos y los recursos naturales para la nación. No necesariamente significa estatizar. ¿Qué es lo que hizo Evo con el gas? No expropió a las empresas. Dijo que el recurso natural es de la nación abajo de la tierra o fuera de boca de pozo. En la legislación de nuestros países, cuando tú sacas el recurso, ya es propiedad de la empresa. Entonces él dice, no, el recurso siempre es nuestro. Entonces, ¿qué hace con las empresas? Yo te hago un contrato de servicios para que me saques el mineral o para que me saques el gas. No necesito expropiarte. Tú ganas, yo gano. ¿Cuál es la ventaja? De que yo sé cuánto saca, pues. Entonces yo tengo control, tengo capacidad de negociar. Entonces, no necesito expropiar el gas a las empresas, sino recuperar el control nacional de la riqueza generada por los recursos naturales, ¿no? Entonces creo que ese es un elemento central, porque a veces se confunde que eso significa expropiar, estatizar, nacionalizar. Creo que en la reunión anterior explicamos la diferencia, se explicó la diferencia entre nacionalizar y estatizar. No necesariamente significa estatizar, ¿no? López Obrador también ha tenido un éxito junto con Evo, pero en el caso de López Obrador, porque se ha insertado en la historia mexicana. Por ejemplo, él rescata mucho
a los hermanos Flores Magón, que son anarquistas y que sacaban un periódico que fue el precursor de la Revolución Mexicana que se llama Regeneración. Así es. ¿Y cómo le llama su movimiento López Obrador? Morena. ¿Pero saben qué significa Morena? Movimiento de Regeneración Nacional. Y es un lindo juego de palabras, porque recoge la historia de Flores Magón, pero al mismo tiempo es regeneración nacional, porque es la reivindicación, pero Morena además son los morenos. O sea, Moreno es un rescate etnonacionalista, para llamarlo de esa manera. Es un lindo juego de palabras, Morena, ¿no? Entonces, yo quería complementar eso para, antes de iniciar el diálogo y hacer las preguntas mientras va llegando el otro expositor. El golpe último contra Evo Morales, recuerden que lo sacaron del gobierno, era por el litio. Elon Musk decía, ¿no? Porque el litio es clave para las baterías. Y ustedes saben que se está, ya cada nueva generación de automóviles en todo el mundo van a ser automóviles eléctricos, autos eléctricos. Y las baterías tienen un componente fundamental con el litio. Y esa es la zona nuestra de América del Sur, donde está el 80% de las reservas de litio del mundo. Una parte del norte de Argentina, una parte en el norte de Chile, una parte importante en Bolivia y una parte en el sur del Perú. Entonces, esa zona es estratégica, porque el litio va a ser algo así como si el petróleo es el oro negro, el oro es el oro dorado, para no pagar la redundancia, hay el oro blanco es el litio. Entonces, el control del litio es fundamental. ¿Y por qué tanto problema? Y con eso termino, porque si no sería una exposición aparte. El problema de Venezuela hay que entenderlo no tanto como un problema de que todos están preocupados por la democracia en Venezuela. En Venezuela hay más democracia que en el Perú, para empezar. Pero ¿cuál es el problema de todo? El control de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene las más grandes reservas de petróleo del mundo, más que Arabia Saudita, Kuwait, todos sumados juntos. Y está en buena ventaja para Estados Unidos, está a 4 días en barco, en el Caribe. En cambio, al no tener el petróleo de Venezuela, tienen que importar petróleo del Medio Oriente y tienen que dar toda la vuelta, más o menos son 30 días. 30 días, entre 20 y 30 días de transporte para que llegue el petróleo frente a 4 días. O sea, Estados Unidos quiere de todas maneras controlar Venezuela porque está perdiendo un montón con eso. Pero no solamente no solamente es el petróleo, es también el gas. Tiene tremendas reservas acuíferas. El agua va a ser un bien escaso en las próximas décadas y van a haber guerras por el agua. Venezuela tiene una de las reservas acuíferas más importantes del mundo también. Oro, es uno de los grandes productores de oro. Tenía reservas por 1.200 millones de dólares en el Banco de Londres y se lo han quitado. Se lo han expropiado. Piratería pura. Como era expropiado la empresa Cisco, que es una empresa de PDVSA, que es la petrolera venezolana, que tiene más o menos unas 400 estaciones de servicio y 2 refinerías en Estados Unidos, ¿sí? Se las quitaron y las ganancias se las dieron a Guaidó, ese presidente que se autoproclamó. Y ahora ya están hablando de él, ahora van a pelearse con Guaidó con ni siquiera María Corina Machado, porque en realidad es el González, González sería proclamado también Guaidó 2.0, ¿no? Guaidó 1 y Guaidó 2.0. Entonces, ¿a qué voy? El control de los recursos naturales es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Y ahí viene el tema de la soberanía. Esa es una de las principales y no la principal reivindicación del nacionalismo. El nacionalismo económico tiene 2 grandes reivindicaciones: el control natural de tus recursos y la protección de tu industria, de tu desarrollo. Esos son los 2 grandes elementos, entre otros, del nacionalismo económico, ¿no? Y el nacionalismo político es también
el tema de la soberanía. Bueno, dejamos entonces para establecer un diálogo, preguntas y respuestas, aprovechando acá de la presencia de César. A ver, vamos en orden. Se acercan por acá, porque se está grabando además, y la pregunta concreta y directa. Adelante. Claro. Como yo siempre lo digo, estimados amigos, el problema que tenemos nosotros, los países sudamericanos, siempre ha sido el imperio que nos pisa el cuello, ¿no? Y eso es lo que quiere con nosotros, porque nunca ha habido un gobierno soberano, que es la base de todo esto, ¿no? Yo quisiera preguntar acá al doctor, México, como dice... Varias preguntas, una por una. Sí. Adelante, cierto. Como dice, México defender sus recursos naturales, ¿no? Nosotros todos también queremos defender los recursos naturales, pero el imperio se haga tranquilo, lo va a bloquear, va a hacer todo lo posible, si es posible ya se guerra, ¿no? Entonces yo lo que quisiera saber es que, claro, a corto plazo, ¿no? Ahorita entra el mayor, se enfrenta a Estados Unidos va a bloquear, por ejemplo, en medicinas, en maíz, en otras cosas que nosotros, en Muria, que nosotros necesitamos. ¿Cómo se va a solucionar? ¿Cómo enfrentar al imperio? Porque no se va a quedar tranquilo. Y no solamente Estados Unidos es su imperio, ahora quiere ser China, Rusia. Entonces, ¿cómo nosotros defendemos? Bueno, y claro, tenemos que tener un gobierno soberano, pero aparte de eso, ellos tienen su estrategia para tumbar a cualquier gobierno soberano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los nacionalistas, cuando entremos, para poder ser soberanos? Aparte que ya mayor su lado, su madre ayuda, su patriotismo, ¿no? Pero ellos van a tomar sus medidas. Difícilmente después cómo podríamos afrontar eso. Gracias. Vamos, como es usual, a ver unas 2, 3, 4 preguntas para contestar en bloque, para no estar contestando una por una, ¿no? Pero ya estamos tomando nota. Adelante. ¿Quién más ha pedido la palabra? Uno sería por qué nosotros en Perú tendríamos solamente no ser, por decir, su propia industrialización. Salía, me dijo un compatriota, en el TLC. O sea, prácticamente nosotros estamos condicionados por el TLC. Eso quisiera preguntar. Otra pregunta más, si no ya empezamos. Adelante. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Saludos a la mesa y a todos uno de los presentes. Yo solamente quisiera complementar algo que de repente, para conocimiento de todos nosotros y de todos ustedes, es algo del tema boliviano, que también, al fin y al cabo, tiene que ser igual o paralelo al tema peruano. Bueno, en el tiempo estamos hablando de Bolivia, estamos hablando del tema de Bolivia y el proceso de Evo Morales, ¿no? Para adelante. Vamos a entender de esta manera. Quizás vamos a entrar una similitud con el tema peruano en lo político y en lo económico. En este caso, yo solamente quería agregar algo más que hice sobre el tema de Bolivia. Cuando entra Evo Morales y toma ya el poder, sencillamente el Estado boliviano recaudaba con ese tipo de impuestos que era del 80 al 20% para el Estado boliviano y el 80% para las empresas, un promedio de 500 a 600 millones anuales, estamos hablando al año, que cubría solamente las necesidades burocráticas, o sea, del sistema. No había, o sea, con ese presupuesto que es, olvídese de un plan para hacer mejoras en salud, educación, ¿no? y en temas, ¿no?, sociales, olvídese. Entonces ingresa y toma el cambio, la cuota, ¿no?, con una nueva medida económica y con un nuevo proyecto nacional de Bolivia, Evo Morales, invierte la figura que dice acá el compatriota en la exposición. Y bueno, pues ahora las empresas, ninguna se fueron, ahora es al contrario. O sea, el impuesto que el Estado boliviano recauda es más o menos del 80% en todos los niveles de todas las empresas, no recaudación neta. ¿Y sabe cuánto es el ingreso anual? Más de 5.000 millones a 6.000 millones. Imagínense, solamente una comparación. Antes de Evo, con ese impuesto que recaudaba el Estado, o sea, con todas esas regalías que le daban a las empresas, solamente era de 500 a 600 millones.
Después viene Evo Morales y pone en práctica el plan, ¿no?, nacional, ¿no?, de los recursos, la repartición de los recursos, 5.000 a 6.000 millones. Entonces, compatriotas, eso es una figura como para darnos cuenta de que los impuestos, las ganancias, se llevan a las grandes empresas y grupos de poder. Entonces, imagínense, con dinero de Bolivia, ¿qué iba a hacer en el caso de tantas décadas? Subido a la pobreza y al mandato de las grandes empresas. Entonces, con 5.000 millones, 6.000 millones, el Estado boliviano actualmente es mucho mejor, ha mejorado enormemente, inclusive hablando del temerillo, el mismo Bolivia, el Estado se ha comprometido con una empresa alemana a hacer un negocio y un proyecto en conjunto. No es que el litio se lo lleve una empresa, las empresas chinas, americanas, lo que sea, lo hacen en una forma conjunta y ya están elaborando lo que está diciendo el compatriota Tejada acerca de la planta industrial de litio, o sea, de elaboración de litio industrial en haciendo baterías y en la fabricación pronta o próxima de carros eléctricos. Entonces eso se llama un modelo de desarrollo y eso es lo que se tiene que hacer acá en el país. Ahora también entrando en el tema histórico, quizás también sería bueno recalcar, porque también en el tema pasado lo sabemos muy claramente, el tema boliviano, que también conjuntamente con el Perú, también es un tema históricamente nuestro. En la guerra del Pacífico, que fue la guerra de 1879 y que tenía Chile, una proyección política de acaparamiento, precisamente Chile como una figura política en una cuestión de guerra, o sea, de racismo. Chile no tenía la intención de quedarse donde estaba, quería abarcar más, pero abarcar con un sentido geopolítico, o sea, ganancia. O sea, bueno, no, es un dilema. La pregunta, compatriota, la pregunta. No, es que estaba complementando. No, me parece bien, lo que pasa es que tenemos el tiempo. Bueno, la pregunta es acerca del tema boliviano y del tema de lo que estaba hablando. Excelente. Sería necesario que en el momento que entre el compatriota oyente y el partido asuman ese tipo de modelo para un mejor desarrollo del país. Última pregunta para después que contesten acá. Adelante, por favor. Sí. Buenas, Juan Soria, transmitiendo para el Tornado Perú. Es una pregunta interesante, la propuesta obviamente dice renacionalización. Pero ¿por qué no, le pregunto, estatización? ¿Por qué no recuperación total? Porque acá estamos, Perú también está luchando contra la patronal, ¿no? La patronal, el carácter patronal que tiene Perú, de los dueños, ¿no? Porque también, si casi como dijo el compatriota, nosotros queremos también recuperar la industrialización propia. Si tenemos solo el control, pero ellos son los dueños, ellos tienen su estrategia para no permitirnos industrializar, porque sería atentar contra la gran potencia, ¿no? Entonces, ¿por qué no recuperar y ser más decididos? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en Rusia, en China, ahí no ves inversión, no puedes meter tu capital, tienes que pasar por el gobierno, ¿no? Ahí, por ser parte de ellos y no controlar nada más. Esa es la pregunta puntual. Unos comentarios. Ya, también ya. Sí, unos comentarios. Sí, un poquito. Adelante. Yo quisiera que, en todo caso, nos defina, o sea, en forma actualizada, lo que es recurso natural, porque ahora ya se sabe que hasta el aire, por eso dan Chile, creo, ¿no? Antes que era el Perú, utilizaban mucho espacio aéreo, y todo lo que es el suelo, el mar, entonces ya sabemos que es. Pero acerca del espectro electromagnético que se usa, por decir, en todas las empresas de telefonía móvil que es ahora, utilizan casi toda la banda que antes se usaba para otros servicios y se ha tenido que anular muchos servicios, ¿no? Por decir, de radiodifusión, de televisión, para dar cabida a todas las empresas, por decir, de Vitel, todo eso. Entonces, lo que quisiéramos es, en todo caso, también recuperar el espectro electromagnético. Entonces, por eso quisiera saber que ahora, ya en forma actualizada, ¿qué es un recurso natural? Gracias. Yo voy a comentar brevemente algunos aspectos que me parecen importantes antes de... La siguiente ronda, porque estamos con el tiempo. La siguiente ronda, va a haber otra ronda, no se preocupe. Sí, que ya, sí. bueno, de una vez. Ya. Adelante.
Buenas noches con todos. Por favor, déjenme hablar. Mi pregunta es esto: ¿en qué se diferencia el nacionalismo y el estatismo? Y el otro es soberanía. El Perú no tiene soberanía porque hay una injerencia norteamericana. Es ahí también Venezuela, su soberanía está pisoteada. En cambio, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado sí hubo soberanía, porque él incluso votó a todas las empresas norteamericanas porque hacían flamear su bandera norteamericana, o sea, agrediendo al país. Porque una soberanía es que no debe haber injerencia norteamericana ni de ningún otro país. Y la otra pregunta es: ¿qué hay de cierto de que Kuczynski en los últimos días de gobierno concesionó el mar peruano, una gran área de que hay bajo casi por el petróleo a una empresa norteamericana? Y creo que eso hay que averiguarlo, porque hasta ahora no se dice, simplemente yo me enteré por lo bajo, porque ha concesionado el subsuelo del mar peruano. Y eso hay que investigarlo. Bueno, quisiera hacer un comentario, me parece que consolide todo lo que se ha venido preguntando y consultando. Tiene que ver justamente con una disyuntiva entre lo que es soberanía e injerencia. Me parece que es relevante e importante reconocer que la soberanía es imprescindible para desarrollar la industria, pero tampoco seamos ingenuos. La injerencia va a existir siempre. La injerencia es parte de cualquier gobierno, sea de un bloque o de otro bloque. Entonces, ¿cómo evitar justamente que el país, a través de esta renacionalización de los sectores estratégicos del país económicos, que pueden ser diversos, desde el subsuelo hasta el aire, es efectivamente poder discutir con las grandes potencias internacionales a un nivel más bien de igualdad de condiciones? Ciertamente nunca van a ser ideales. Nosotros no podemos discutir con realidades como la china, la rusa o la norteamericana, pero sí podemos tener cierta soberanía sobre elementos centrales para ellos, es decir, que ellos dependan necesariamente de lo que nosotros podamos brindarles. Si ellos dependen, el diálogo va a ser un diálogo de respeto absoluto. Si más bien el control de lo que nosotros tenemos está en manos de ciertas familias o patrones o en manos extranjeras, la discusión no existe, pues la discusión se acaba. La discusión no va a existir si no existe el control del gobierno central soberanamente y que le permita discutir a China, por ejemplo, con el megapuerto de Chancay, o con Rusia, y podemos justamente superar esa frontera dependemos de la farmacéutica norteamericana. No necesariamente. Podríamos intentar renegociar algún tipo de aspecto con otro tipo de realidades políticas. Entonces, trata también de una lectura geopolítica que me parece que tenemos que entender de que ya no vivimos en una realidad unipolar, sino más bien multipolar, donde hay varios actores que son protagónicos en este mundo. Es decir, no todo se centra en el dominio de Estados Unidos. Hoy Estados Unidos no es la economía más grande y la que mueve más dinero, es la China. Pero tampoco la China no es el gobierno chino tampoco es un gobierno que va a colocar los intereses propios en beneficio de los nacionales. Es decir, me parece que ese es un elemento central. La injerencia va a existir siempre, pero la injerencia se puede contrarrestar cuando hay un Estado soberano y un Estado que se haga respetar en las condiciones de igualdad en las que pueda discutir. Se mencionó el caso boliviano. El caso boliviano es fundamental para entender eso de allí. Y el nacionalismo es una actitud frente a justamente, no necesariamente es una práctica política, más bien es una definición de lo que se entiende por la visión del gobierno. Es decir, un gobierno nacionalista se entiende por una actitud frente a todas las políticas públicas que desarrolla el país. Es decir, el nacionalismo en esencia es una actitud en la que el centro está fundamentado en una autodeterminación, autolegislación, es decir, la injerencia tiene que ser superada y soterrada de este punto. Yo lo voy a dejar aquí, le quiero entregar la palabra a David porque tengo que retirarme, tengo un compromiso ahora, pero quiero agradecerles la presencia y me gustaría participar en una siguiente ocasión para
para poder seguir conversando, porque me parece importante los comentarios. Yo creo que las ideas existen en todos los lados y las preguntas son muy legítimas. Pero justamente el desarrollo de estas preguntas tiene que ser entendido desde varias aristas. Creo que todos aquí creemos y estamos en las condiciones para decirle que el país puede asumir ese rol. Un gobierno tiene que asumir el rol de el control soberano de sus recursos. Es la única manera de generar industria en este país. No podemos estar dependiendo absolutamente de todos los elementos. Es decir, ¿qué es lo que hacemos nosotros simplemente? Somos un país de servicios. Sí, le dije justamente. Las alianzas geopolíticas. Ya se sabe, entonces yo quiero saber cómo se va a asumir cuando tome la represalia. Justamente como le decía, la soberanía va a permitir de que las potencias no puedan. Lo que pasa es que uno le puede discutir a una potencia o no es soberano absolutamente de los recursos. Nosotros no dependemos. Si a usted se le acaba la farmacéutica norteamericana, se va a discutir con la brasileña, o se va a discutir con la china, o se va a discutir con la rusa. Es decir, hay ciertos actores que tienen que ser respetados en ese contexto. No podemos ser unidependientes de un aspecto central. Es decir, vivimos en un mundo, y en el mundo en el que vivimos tenemos que negociar con todos los países. Y tenemos que negociar de alguna manera, pero la negociación tiene que ser dada en términos de legitimidad y de soberanía. Yo le puedo hablar a usted porque tenemos una condición similar. Por más que usted puede tener más dinero, pero yo tengo una dignidad. Y la dignidad se maneja justamente cuando yo tengo el control de lo que yo poseo. Si yo tengo el control de lo que poseo, lo puedo discutir. Y no me voy a supeditar a que me va a cerrar el paso a un país, por ejemplo. Me puede cerrar el paso a un país, pero tengo que tener alianzas, socios. Y los mejores son los ejemplos que están al lado. Es decir, los ejemplos cercanos aquí. El ejemplo de López Obrador es un ejemplo magnífico en la industria energética de este país. Él rompió el contrato de Peña Nieto con Estados Unidos, que era un contrato entreguista de la industria energética en México, y no pasó nada. El caso de Boliviano exactamente no pasó nada. Invirtió la figura y las empresas extranjeras se quedaron ahí. Es decir, cuando uno tiene el control soberano de los recursos, puede discutirle y puede hacerle frente, porque ellos no van a asumir absolutamente nada si es que nosotros somos absolutamente independientes y decimos, pues siempre me van a nacionalistas y yo me voy a retirar. No va a ocurrir eso jamás en la vida. Ellos quieren ganar siempre, y si ganan uno, es mejor que no ganen nada. Pues entonces es un elemento central. Bueno, gracias. Antes de que se vaya, Vamos a seguir, nosotros no nos vamos a seguir dialogando. Un aplauso. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias, David. Gracias. Voy a empezar con la inquietud acá del compatriota. Gracias. ¿Qué tenemos que hacer, no es cierto? Si es que nos van a atacar, nos van a boicotear. Mire, es casi una ley histórica, que cuando un país o un pueblo o un territorio o el pueblo de un territorio decide tomar control de sus destinos y afecta intereses de otros, siempre te van a boicotear, te van a hacer todo lo posible. Fíjense ustedes, Haití es el ejemplo más trágico. Creo que lo comenté anteriormente. Haití cometió un sacrilegio para el orden internacional de la época, un pecado, digamos, para llamarlo de alguna manera. ¿Cuál fue el pecado? Tomarle la palabra a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa decía libertad, igualdad y confraternidad. Todos somos libres, todos tenemos derecho a la libertad, la igualdad y la confraternidad. Son valores que hasta ahora son vigentes, por si acaso. Entonces los esclavos negros dijeron, nosotros queremos libertad, igualdad y confraternidad. Y se levantaron, tomaron el poder. Eran colonia de Francia, de la Francia revolucionaria, ¿Qué es lo que pasa? Esa colonia de la Francia revolucionaria le significaba a la Francia tremendos ingresos. O sea, lo que Haití aportó para Francia, bueno, no es aportar, ¿no? Cuando te saqueas tú no estás aportando, ¿no? Te estás trotando, digamos. Porque era un gran productor de caña de azúcar, ¿no? Y de una serie de productos que tenían muchísimo precio en esa época. ¿Qué hizo el gobierno revolucionario francés?
mandó 60.000 tropas y al hermano de Napoleón, nada menos, para sofocar a estos negros insurrectos que se habían atrevido a levantarse. Bueno, los negros insurrectos esclavos los derrotaron a los franceses, los derrotaron. Estamos hablando de magnitud de tropas mucho más grandes que la batalla de Junín y Ayacucho. Recuerden, Junín fueron más o menos entre 7.000 y 12.000. Ayacucho un poco más. Allá fueron 60.000 tropas francesas. Algunas de ellas fueron derrotadas por los esclavos franceses. En la misma isla estaba parte del Imperio Español, lo que es ahora Santo Domingo. Los esclavos negros derrotaron al Imperio Español. Y en esa zona estaban los ingleses también, porque el Caribe era una disputa entre los tres imperios de esa época: España, Inglaterra y Francia. Los derrotaron también a los ingleses. ¿Y qué pasó? Los bloquearon totalmente a los mexicanos. Les cerraron todos los comercios y les cobraron una deuda porque pedían reparación. Y los subieron hasta la fecha, ahora subidos en el país más atrasado de América Latina. Y justo cuando se cumplieron 200 años de la liberación haitiana, vienen tropas de Naciones Unidas para poner orden, y hasta ahora no pueden poner orden. Es un país invadido. O sea, los imperios no perdonan, no perdonan. Es el ejemplo de Haití, el ejemplo de la Unión Soviética, de la Revolución Rusa. Voy a contestar todas las preguntas, ya tenemos tiempo, así no se preocupen. La Revolución Rusa también. Semejante desafío que los trabajadores tomen el poder, en la época de los zares, en la época donde todavía no había las democracias como las conocemos ahora. Era demasiado que los trabajadores tomen el poder, expropien las tierras, se las entreguen a los campesinos, expropien las industrias para tomar control. Entonces, ¿qué pasó? 17 países mandaron tropas para derrotar al poder soviético. 17 países. Había tropas norteamericanas también, que entraron. Y además había los rusos blancos, que le llamaban que eran los terratenientes, en fin, que tampoco se dejaron gratis y también hicieron una guerra civil. Hubo más o menos 4 o 5 años de guerra civil. Guerra civil. El país bloqueado totalmente por todas las potencias. Tuvo que defenderse, ¿no es cierto? ¿Y cómo se defendió? Ahí viene el asunto y ahí voy para él. La defensa es organización popular y poder militar. No hay otro. Poder militar y organización popular. Esa es la defensa. Eso es Venezuela. ¿Por qué no puede derrotar a Venezuela? No le puede hacer golpe de Estado. ¿Por qué no le puede hacer golpe de Estado? Porque hay la unidad del pueblo con la Fuerza Armada. Han hecho lo imposible por dividir a la Fuerza Armada para que le hagan un golpe a Maduro. Pero no es posible. Pero no basta con la Fuerza Armada, porque paralelamente está el pueblo organizado y hay las milicias populares, las milicias. Bueno, yo digo populares, llaman milicias bolivarianas, para no asustar, pero es milicias populares. Y tienen un partido, el Partido Socialista Unificado de Venezuela tiene 4 millones de militantes, 4 millones, saquen tu cuenta, 4 millones. Y muchos de ellos al mismo tiempo son milicianos, porque unos ya se milicianos voluntariamente. Obviamente la derecha no quiere ser miliciana, o sea, que se va a poder de la derecha, no quiere meterse a la milicia. Entonces, la mayoría de los militantes de cierta edad, jóvenes, en fin, de PSUV, son al mismo tiempo milicianos. Es el pueblo en armas. ¿Cómo nos van a derrotar? A ver, díganme, ¿cómo nos van a derrotar? ¿No? Entonces, tienen el poder económico para defenderse, tienen el pueblo organizado. La organización llega a nivel de manzana de cuadra. Hay jefes de cuadra. En cada manzana hay 4 cuadras, ¿no es cierto? Hay jefes de cuadra. O sea, son miles de gentes organizados. Por eso las manifestaciones que han hecho son gigantescas y no sale ninguna del periódico. Ninguno. Ustedes han visto una foto de la manifestación ahora en favor de Maduro en los periódicos.
Nada. Vean de vez en cuando Telesur para que no se contagien con... Vean Telesur, vean Russia Today, vean otros canales alternativos, pero sobre todo Telesur, que es latinoamericano. Ahí van a ver, porque las noticias están totalmente sesgadas, absolutamente. Están de tal manera sesgadas que uno mismo se siente cohibido de defender a Maduro, fíjate, porque es poco menos que la encarnación del diablo, ¿no? Es un país más democrático que el Perú. Y estos congresistas que son 4% y este gobierno, entonces, le quiere dar lecciones de democracia a Venezuela, saquen su cuenta. Los 24 muertos que dicen que hubo, ninguno fue por herida de las fuerzas de seguridad. Son los muertos por los propios comanditos que le llaman, que son gente financiada, ¿no? de las mafias, de los grupos delincuenciales, para hacer desórdenes. Han quemado colegios, han quemado hospitales, han quemado locales del PSUV, han quemado locales de la Junta Electoral y en todo eso. Y en esos disturbios que han hecho, han muerto 24 personas, ni uno solo muerto por las fuerzas de seguridad porque han tenido mucho cuidado. En el Perú han muerto 50 con disparos de fusil de guerra. O sea, y sin embargo la dictadura es Venezuela y nosotros somos democracia, ¿no? Pero realmente la gente no cree que ya no somos democracia. ¿Qué significa eso? A nosotros, si nosotros regresamos a la Constitución del 79, se arma la grandaza, se arma la recontragrana. ¿Por qué? Porque todo entra en cuestión, todo se renegocia, todo entra en cuestión. Ya no hay contratos ley, ya no hay nada, regresamos al anterior. Entonces, inmediatamente viene, si es que no es antes, ¿no? Porque cuando Allende ganó las elecciones, entre que ganó y la ascensión, mataron al comandante general del ejército, la derecha, al general René Schneider. Hicieron sabotajes y todo, o sea, la cosa va a empezar desde la campaña electoral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que queda? Organización. Y establecer que los comandos militares reconozcan la Constitución del 79. O sea que ahí se entra en cuestión, inmediatamente ahora pues tendrá que haber cambios. No hay otra, porque inmediatamente te van a bloquear por todos lados y te van a decir, ya otro, el castrochavismo, los comunistas en el poder. Así van a decir. Tú puedes decir, yo no soy comunista, soy nacionalista. No, igualito te van a poner el bote de castrochavista. ¿No? Entonces, voy a ir contestando, a ver, dime, la realidad. Volviendo al tema, ya. Ustedes han dicho el litio, que han mencionado el litio y el oro. Negociar con el litio, ¿por qué no negociar el litio, pero que sea nuestro? Ya, y okay. todo nuestro, no solo controlar. Pero ¿sabes cuál es la figura? Los recursos naturales, en el sentido amplio, después vamos a ver que hay una definición más amplia. Recursos naturales es todo lo que fue hecho por la naturaleza y que está en tu territorio. No solamente en el suelo, sino también en el subsuelo y hacia arriba. A la naturaleza le costó miles si no millones de años que haya petróleo, ¿no es cierto? Porque petróleo es, digamos, producto de los fósiles de las distintas eras que tuvo la Tierra, y todo eso se fermentó, hubo procesos químicos que se convirtió en petróleo. Le costó miles de años. Está en tu territorio, tú no lo puedes regalar, porque lo que sale ya no se reemplaza. Tendríamos que esperar miles de años, ¿no? Es como si tú tienes oro, se te acaba el oro, ¿cómo lo vuelves a...? Se te acabó. Entonces tú tienes que utilizar tus escasos recursos naturales lo mejor posible. Por eso hay el canon, que no solamente es el impuesto. El canon se supone que es lo que tú pagas porque estás usando recursos naturales que ya no pueden renovarse, son no renovables. Entonces tienes que pagar algo adicional. Acá no se paga canon. Acá canon le llaman al impuesto.
Le han puesto nombre de canon, pero no es canon. Canon es algo así como lo que tú tienes que pagarle al país que es dueño de esos recursos, porque son no renovables. No se pueden renovar, tendríamos que esperar miles de años para renovarse. No puede ser, eso no lo podemos hacer. Entonces, ¿tú cómo haces entonces? Los recursos naturales, en el sentido amplio de la palabra, deben ser propiedad de la nación. El representante de la nación es el Estado. Pero siempre, no solamente cuando están en el territorio, sino cuando salen. Entonces, ¿tú cómo negocias con las empresas? Les haces contratos de servicios, ¿no es cierto? O sea, tú no le entregas la propiedad del recurso. Tú le dices, yo te hago un contrato de servicios, tú sabes, y después te vendo lo que tú has sacado. ¿Te das cuenta? Entonces, yo tengo la sartén por el mango. ¿Y cuál es la palabra clave para que nadie se olvide? Yo siempre cito a Evo Morales, porque no son palabras mías. Socios, no patrones. Tenemos que tener socios. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la tecnología para sacarnos, ¿no? Contratamos la tecnología. O sea, acá no se trata de que todas las empresas extranjeras se van. No necesitan. Necesitamos también la tecnología. El problema es quién tiene la sartén por el mango, ¿no? Entonces tú dices, yo te contrato, yo te pago por lo que me estás haciendo, ¿no? Y después vemos el precio al cual te vendo el recurso. Entonces tú tienes la sartén por el mango. La empresa tiene que ganar, pero tú ganas más, porque es tu recurso, pues es tuyo. ¿Por qué te lo vas a regalar? La cosa es más grave todavía. Yo les comenté que yo fui administrador de mini planta de Minas Canarias en Ayacucho. Plomo, tiene la mejor calidad de plomo. Sale el concentrado, y cuando sale el concentrado de plomo, no es plomo solamente. Hay plata, zinc, hay una serie de metales. Eso sale como roca, no paga ningún impuesto. Estamos regalando los recursos naturales. ¿Por qué? Porque tú al entregar eso, la empresa hace lo que quiere. Tú ya no tienes control. Entonces tú no tienes que perder el control. Y no se trata de votar a las empresas. Tienen que ganar, pues, porque si no ganan, no van a venir. Pero ¿por qué en los términos de ellos y por qué no en nuestros términos? ¿Se dan cuenta? Ese es el tema. Y eso supone soberanía, capacidad de decisión autónoma y coraje. Yo le voy a poner el ejemplo del agua. Lo vuelvo a repetir porque creo que es importante que todos lo sepan. En el año 70 hubo el gran problema de Yungay, ¿no es cierto? El terremoto, bueno, el deslizamiento, el aluvión de Yungay. 70.000 muertos. Fue una de las cosas más trágicas que hemos tenido en la historia. Quedaron enterrados, ¿no? Porque se cayó toda una parte de la cordillera y sepultó prácticamente Yungay. Y Huaraz, o sea, cerca de Huaraz, en la zona, en el valle de Huaraz. Y estamos hablando del 69, más o menos por esta fecha, el año 69. ¿Ah? 70, tienes razón, 70, pero más o menos por este mes, más o menos por este mes, el año 70. Y los primeros países que inmediatamente enviaron ayuda fueron Cuba y la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque Velasco ya había nacionalizado la IPC, carácter antiimperialista, y Velasco el año 69, 24 de junio, había declarado la reforma agraria, ¿no? Campesino, el patrón ya no comerá más de su pobreza, carácter antioligárquico. Entonces la imagen del gobierno peruano era de un proceso antioligárquico y antiimperialista. ¿Y quiénes apoyaban los procesos antioligárquicos y antiimperialistas en esa época? La Unión Soviética y Cuba. Entonces, con mucha inteligencia política, inmediatamente enviaron ayuda. Es más, Fidel incluso donó su sangre. Hay fotos ahí donde está Fidel donando sangre para los peruanos. Apenas se enteró el embajador norteamericano, montó en cólera y pidió una entrevista con Velasco. Bueno, Velasco le dio la entrevista, señor embajador, pase usted, dígame de qué se trata. Mire, señor presidente, estamos sumamente preocupados. ¿Por qué? ¿De qué se trata?
¿cómo es posible que ustedes hayan recibido como países que ayudan, digamos, los primeros que ayudan y los hayan recibido con los brazos abiertos, a países que están en contra del mundo libre y cristiano, ¿no? Del mundo libre, en fin, que son enemigos nuestros? Eso nos preocupa demasiado. Velasco lo escuchó, le dijo, terminó usted, sí. Mire, señor embajador, la misión militar norteamericana tiene 48 horas para retirarse del país. Muchas gracias. Esto es soberanía. Esto es soberanía. O sea, lo votó. Estados Unidos, ¿qué? Inmediatamente, viste, perfecto, les cortamos el suministro de armamento. ¿Qué hizo Velasco? Perfecto, ustedes no nos venden armamento, entonces nosotros compramos armamento soviético. Fíjense ustedes, eso es soberanía. ¿Quién decide? ¿El otro o uno? Uno, pero hay que tener coraje, ¿no? Hay que tener coraje porque te enfrentas. Bueno, eso es soberanía, ¿no? Entonces, para ir al tema de los recursos naturales. Los recursos naturales, nosotros tenemos la idea que son minerales, que son hidrocarburos, pero también son los productos del mar. Pero también es lo que está arriba del territorio, el espectro electromagnético. Todo esto que estamos acá, toda la tecnología moderna se basa en control de parte del espectro electromagnético. Las televisoras también. El espectro electromagnético está limitado, no se puede repartir entre todos. Eso pertenece a la nación y por lo tanto uno puede renegociar con todas las televisoras, porque ellas lo hacen como si fuera su propiedad privada y ni siquiera pagan el equivalente a una renta, ¿no?, aproximada por ese uso. Eso también tiene que redefinirse. Y los medios de comunicación tienen que estar en manos del pueblo organizado. Fíjense ustedes, Velasco entregó el diario El Comercio a los campesinos. La Confederación Nacional Agraria estaba en el directorio del diario El Comercio. Saquen su cuenta semejante atrevimiento, para por eso lo odian a Velasco, ¿no? El diario de La Prensa, que era el diario de la oligarquía tradicional de Pedro Beltrán, se lo entregó al movimiento laboral, a los obreros, a las comunidades laborales. El diario Expreso, que era el Ulloa, se lo entregó a las comunidades educativas por la reforma educativa. El diario Correo, que fue de banquero en algún momento, ¿no?, se los entregó a los profesionales, a los colegios profesionales. Entonces los medios de comunicación estaban en manos de los sectores organizados de la sociedad y estuvimos varios años de libertad de prensa como nunca había habido en el país, porque se discutía de todo. ¿Ustedes creen que ahora hay libertad de prensa y se discute de todo? No, es lo que mandan los dueños de los periódicos. Fíjense usted, el diario El Comercio, hace 2 domingos, dedicó 7 páginas para Venezuela. ¿Quién decidió eso? Es un acuerdo internacional. Venezuela es ahora la noticia mundial, intergaláctica, ¿no? Lo más importante del mundo es Venezuela y Gaza, donde todos los días matan 400, 40, 50, 100. Ya no es noticia, el problema es Venezuela. ¿Y quién ha dicho que el problema es Venezuela? Claro, los que mandan allá, pues, porque saben que con el triunfo de Maduro prosigue el desarrollo independiente de Venezuela y ya pasaron lo peor. Ya pasaron lo peor. Porque les cortaron todo, les expropiaron. Fíjense ustedes, hay un código en el sistema financiero que se llama código SWIFT. Ustedes cuando vean sus cuentas van a ver código SWIFT. Eso controla todas las transacciones de todo el sistema financiero controlado por Estados Unidos. Todo el sistema financiero mundial está controlado por Estados Unidos. Ellos saben perfectamente todos nuestros movimientos, saben quiénes tienen su plata en los paraísos fiscales, pero no dicen nada, porque sus bancos utilizan estos fondos para reciclar. Ustedes se financian con los fondos piratas, con los fondos mal habidos, tocaditos, pues saben perfectamente quién tiene qué depósito. ¿Y qué es lo que hicieron con Venezuela?
le cortaron todas las cuentas que tienen todas las empresas y entidades estatales venezolanas. Todas, absolutamente todas. Entonces, es como que tú te quedas sin nada. Vas a tu cuenta y ya no tienes nada. Te los cortaron. O sea, fíjense ustedes lo que significa eso. Les restringieron la compra de petróleo. No solamente eso, les prohibieron a todas las empresas suministrar repuestos para la industria petrolera. Y toda la maquinaria y los repuestos de la industria petrolera venezolana eran norteamericanos. Ellos han tenido que reemplazar todo en estos años. Hubo 2 años en que prácticamente no exportaron petróleo, una economía que dependía totalmente del petróleo. Imagínate tú que recibes 1.000 soles mensuales y de pronto recibes 10 soles. ¿Qué haces? Así es, de 1.000 a 10. ¿Cómo haces? ¿Cómo ha resistido Venezuela? Es algo así extraordinario. Claro, no está totalmente solo, porque felizmente hay otros poderes en el mundo que no se sujetan a la voluntad de Estados Unidos. Y ahí está China, ahí está Rusia, ahí está Irán, ahí están los BRICS, que si no hubieran existido, o sea, hubieran colapsado. Entonces ahí tú tienes el problema que tú dices, ¿resistes o te rindes? Esa es la pregunta. Cuando uno va en un proceso en serio, te ponen en el dilema. O te rindes, porque te piden rendición incondicional, ¿no? No a medias. Rendición incondicional. Y si no te rindes incondicionalmente, te hacen la guerra. Venezuela está en guerra. ¿Ustedes creen que la guerra es solamente que vengan aviones, que te tiren bombas? No, es una guerra financiera, es una guerra electrónica. Te invaden con miles y miles de mensajes en todos los dispositivos, en Facebook, todo, están controlados. Todo lo que nosotros escribimos en WhatsApp, todo lo tienen grabado. Yo les recomiendo usen Telegram, todavía no lo pueden captar, pero en WhatsApp, todo, a título orden, todo lo tienen. Entonces te mandan miles de miles, por ejemplo, a todos los dirigentes del PSUV, a todos los dirigentes del gobierno les mandan miles de WhatsApp, ¿no? Amenazándolos a ellos y a su familia. Es una guerra psicológica. Así es, porque ellos tienen control de esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tienen que hacer China, Rusia y todo? Crear su equivalente a WhatsApp propio. Porque si no, por eso no dejaban meter TikTok en Estados Unidos. O Huawei, recuerden, a Huawei lo sacaron. ¿Por qué? Porque decía que es un mecanismo de espionaje. Claro, ellos hacen el espionaje y no quieren que otros lo hagan. Porque todo lo que tú tienes entre los cerebros, te lo captan, todo. Así de sencillo. Entonces es una guerra cibernética, una guerra digital, que es terrible, aparte de la guerra financiera. Venezuela, además, como vivía de la renta petrolera, importaba prácticamente todos sus alimentos. Yo conozco Venezuela, he estado en Venezuela, todo era importado. Las clases medias venezolanas decían, bueno, a ver, este fin de semana estoy aburrido, que me voy a Miami. Pero como si nada, viajaban a Miami, tenían mucho ingreso, un nivel de ingreso muy alto. Pasaban su fin de semana en Miami y regresaban. Obviamente todo ese mundo se les cambió, ¿no? Por eso odian, pues, así como odian a Velasco, odian a Chávez, odian a Maduro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Todo era importado. Al bloquearlo, hicieron sufrir a la gente, pero el gobierno defendió, porque entregó lo que se llaman los CLAPs, Comités Locales de Abastecimiento de Productos, y les entregaban a todas las familias. Ellos, para empezar, tienen una tarjeta, como la tarjeta de crédito, y con esa tarjeta tú puedes adquirir directamente cosas en los almacenes del gobierno. Y además te entregan una caja con una serie de alimentos básicos que te los distribuyen a precios absolutamente bajos. Por eso ha podido subsistir la gente, si no, no tenía cómo. Y mientras tanto, como no podían importar alimentos, han dado énfasis en la agricultura y ahora el 85%, casi el 90% de los alimentos de Venezuela, por primera vez desde que es república, son producidos por los venezolanos.
Fíjense usted, soberanía alimentaria. Porque te bloquean también. Acá también tendrá que haber soberanía alimentaria, pues te bloquean, ¿no? Y están construyendo todo un sistema financiero paralelo para no depender del código SWIFT y de todo eso. Los rusos, por ejemplo, tú vas a Rusia, no puedes usar ninguna tarjeta de crédito. Porque todas estas tarjetas de crédito pertenecen al sistema occidental. Ya no existen. Pues tienes que ir con tu billete o tener una tarjeta de crédito ruso. Pues ¿cómo hace para tener eso? ¿De acuerdo? O sea, estamos en un mundo donde se están creando dos grandes bloques, ¿no? Económicos, financieros. Y no es que tú te alines con uno o con otro. Si tú eres independiente, negocias con los dos. El enemigo de tu enemigo puede ser tu amigo, ¿no es cierto? Entonces no es que tú te vuelvas pro-ruso, pro-chino. No se trata de eso. No se trata de pasar de una dependencia a otra. Pero serías un idiota, ¿sí? Te están atacando los otros, no pides acuerdos con Rusia, con China y con Irán, porque tú tienes que defender tu soberanía nacional. O sea, no es que Venezuela se haya convertido en pro-Putin, ¿no? No es que Maduro sea pro-Xi Jinping. Pero ¿qué le queda si ellos te ayudan, si ellos compensan, si ellos contrapesan el poder de Estados Unidos? Eso es. El asunto es hacerlo sin perder soberanía. Pero algo tienes que conceder. O sea, acá tienes socios, acá tienes patrones, ¿no es cierto? Bueno, con socios no se trata, con patrones no me da la gana. ¿Me explico? Entonces, eso es el tema, y el tema de la soberanía tiene que extenderse también al espectro electromagnético, porque también nos van a atacar por ese lado. ¿Cuáles son los dos poderes que el imperio tiene en estos momentos casi de manera indisputada? En términos económicos, ya tiene la disputa de China. En términos militares, ya los rusos más o menos los equiparon. Ya Estados Unidos no tiene capacidad, por ejemplo, no tiene proyectiles hipersónicos, no tiene. En cambio, Rusia tiene, hasta Irán tiene hipersónicos. Pero ¿cuál sí es poderosísimo? El dólar, el sistema financiero, ahí todavía tienen una mayoría aplastante, un poder aplastante, y en los medios de comunicación. El control de los medios de comunicación es casi completo. Tanto es así que nosotros mismos somos dependientes de eso, porque nosotros mismos usamos WhatsApp, usamos todo, y vemos la televisión y no vemos Telesur, y no nos cambiamos a Telegram. O sea, nosotros mismos estamos ya dentro del espacio de ellos, ¿se dan cuenta? Nosotros tendríamos que tener nuestros propios aplicativos, por razones de seguridad. Seguridad nacional para ellos es muy importante. No hay ninguna aerolínea extranjera en territorio de Estados Unidos. No pueden volar aerolíneas extranjeras en el territorio de Estados Unidos. Si ustedes van a Estados Unidos, entran a 3 o 4 aeropuertos y de ahí toman aerolíneas nacionales norteamericanas, ninguna extranjera. Los pilotos tienen que ser norteamericanos, no pueden ser extranjeros. Acá La PAC tenía pilotos chilenos que conocían el territorio peruano mejor que los peruanos. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué aducían? Seguridad nacional. Bueno, adelante. Seguridad nacional significa que respeten tu soberanía, ¿no es cierto? Es soberanía. Y la soberanía tiene y debe ser soberanía de los recursos naturales, soberanía de las decisiones políticas, soberanía del tipo de desarrollo que tú quieres, soberanía basada en la soberanía popular. Yo pondría, para que nosotros tengamos ideas, fuerzas claves, una especie de triángulo, ¿no? Nación, pueblo, dignidad, soberanía. O dignidad en el medio, pueblo, nación, soberanía. Nosotros tenemos que ser soberanía nacional, soberanía popular. Soberanía popular significa que el poder lo tiene el pueblo. Soberanía popular no la garantiza la democracia representativa liberal, porque solamente te garantiza que votes cada 4 o 5 años y además que ni siquiera cumplan tu programa, ¿no?
Aquellos que votaron por Castillo también votaron indirectamente por la actual usurpadora, como le llaman, ¿no? Y ella se cambió como si nada, se pasó al otro lado literalmente. Porque cuando ganó Castillo se votó por un programa y la señora que está en el gobierno ha traicionado. ¿Y quién le dice traidora? ¿Qué mecanismo tiene la democracia liberal para decir, oye, usted hemos votado por este programa, pero usted se ha pasado al otro lado? No le pasa nada. Va a culminar su mandato todavía. ¿No? Y ni siquiera responden, tiene todos los poderes. Por eso, digamos, hay una queja, porque ¿dónde están los presos y los investigados por los 50 muertos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No están, pues. Y nos hablan de democracia. Y todavía juzgamos la democracia de otros países, no respetando su soberanía, ¿no? Entonces, el término soberanía es fundamental. Y en el plan Inca estaba bien claro. Control nacional. Fíjense, el excedente económico, ¿qué es el excedente económico? Yo tengo un excedente económico si yo cubro todos mis gastos y me sobra algo más allá de mis gastos básicos. Eso sería mi excedente, ¿no? Bueno, en el país se cubren todos los costos de producción y hay un excedente. El manejo del excedente es fundamental. En estos momentos el excedente lo maneja una oligarquía, las empresas transnacionales y una plutocracia. El Estado, representando a la nación, tiene que tener más control del excedente, porque eso te financia todo. El excedente económico en el país, el 54% del excedente depende de los recursos naturales y del sistema financiero. Entonces, si tú renegocias los contratos, recuperas el control nacional y de paso le pones pequeños impuestos no muy grandes al sistema financiero que gana como nunca, tú ya podrías tener por lo menos mayor control del excedente, y con ese excedente, en lugar de que se vaya a manos privadas extranjeras, puede financiar salud, educación, vivienda. ¿El superávit es lo mismo que dice el excedente económico? ¿El superávit que dice? No, el superávit es la diferencia. El superávit es, en el caso del presupuesto público, cuando tus ingresos son mayores. Claro, en cierta medida la idea de superávit es cuando tus ingresos son mayores que tus gastos. La diferencia entre los ingresos y los gastos es superávit. Pero en este caso se aplica para el presupuesto. El excedente sería algo equivalente, pero para el conjunto de la nación, ¿ya? Si tú quieres, el valor que se queda de libre disponibilidad para el recurso de la nación. El grueso, el 90%, se va a las grandes empresas transnacionales al extranjero, y otra parte para la oligarquía, las nuevas familias peruanas. Ustedes saben que hay 10 o 12 grandes millonarios que se llevan la parte del león. Los bancos, los dueños de los bancos, ¿no es cierto? Tienen nombre propio: Banco de Crédito, Interbank, en fin, los propietarios de las agroexportadoras, ¿no? Los propietarios de las mineras, los propietarios de, la propiedad del suelo, de la tierra, las grandes inmobiliarias. Ahí está el hueso. Ellos ni siquiera pagan impuestos, o pagan muy poco. Entonces, ¿qué excedente te queda a ti para financiarlo? Fíjense ustedes, Venezuela, a pesar de estar bloqueada, ha construido 4 millones de viviendas en los últimos 20 años. 4 millones de viviendas. ¿Ustedes han visto alguna? ¿Quién de ustedes ve Telesur? Nadie. Ya, por higiene mental, de vez en cuando mira Telesur, porque casi en todos los cables han prohibido el Telesur y, ¿cómo se llama? RT. Bueno, hay libertad, ¿no? ¿Y la libertad? ¿Y quién se queja? Pero tú puedes ingresar por YouTube. Puedes ingresar por YouTube hasta ahora, porque también les han saboteado, ¿ya? Háganlo, ¿saben? Solamente para contrarrestar, porque si no, todo lo que vamos recibiendo y leyendo, por más que seamos críticos, nos va quedando. Yo mismo en algún momento llegué hasta a dudar si había ganado Maduro, fíjense ustedes. Tanta propaganda me habían metido, a pesar de tener yo conocimiento, te van manejando psicológicamente. Entonces nosotros tenemos que
darnos el trabajo de por lo menos ingresar y ver noticias alternativas. Además, ¿qué noticias recibimos de los noticieros? ¿Sabes? Puro escándalo, que le sacó la vuelta a esta, que le robaron, que apuñalaron. O sea, ¿qué educación recibimos cuando vemos, qué impresión tenemos del país cuando vemos un noticiero? Yo por higiene mental ya no veo noticieros. ¿Ya? Ahora todos se ocupan de cuerita. ¿Ah? Ahora todos se ocupan de cuerita. Bueno, ahí está, pues te das cuenta. Entonces, ¿eso qué? ¿Es educativo? ¿Eso eleva el nivel cultural de la gente? No, eso aliena, ¿no? Y algunos, bueno, me incluyo también, estoy casi prendido de esto, porque ya no podemos vivir sin esto. Ya tenemos que estar la noticia al día, pero ¿qué noticias? ¿Noticias o fake news, como le llaman? ¿Qué significa fake news? Falsas noticias, falsimedia. Y te hacen creer, te crean una realidad virtual. La gente está convencida de que Maduro ha hecho fraude y está convencida de que Corina Machado ha ganado. ¿Viste? Ya está demostrado, ahí ya está demostrado que por amplia mayoría ganó Corina Machado. Primero, que Corina Machado no se presentó, era González, ¿no? Y segundo, no han demostrado nada. No han demostrado nada. Pero ya te lo dan por hecho y crean una realidad virtual. Entonces tú ya también lo das por hecho. Si todo el mundo lo da por hecho, tú también lo das por hecho. Eso es el mayor poder que ahora tiene el imperio. El poder de los medios de comunicación. Por eso la guerra, la lucha va a ser mediática, fundamental. En las redes, en todo eso. Pero no es una tarea fácil. Eso es lo que se viene. Bueno, estamos ya a tiempo. Una última ronda de preguntas para terminar. Adelante. Como están grabando, puedes venir por acá, por favor, para que te escuchen. Buenas noches, viniendo del trabajo. Para acordar un poco, los fake news lo vemos también nosotros internos acá en la organización. No nos olvidemos que gran parte, la mediática que se ha podido difundir, ha logrado dominar gran parte del entusiasmo de muchos seguidores del proyecto internacionalista. Yo lo he visto también en mi zona, de la región de provincia, dominado las ganas de construir este imaginario popular para generar en base a la mística y poder contribuir a ganar en primera vuelta, que es lo que necesitamos y queremos seguir construyendo. Una pregunta que hizo el compatriota fue, ¿y qué hacemos, no? Si nos bloquean? Uno no puede estar pensando en lo que quiere, no hay que construir desde ahora ese poder político y no debe ser justamente organización. Mientras haya mayor organización, vamos a hacerlo ahora. ¿Cómo ganamos? Yo soy un seguidor de este proyecto porque, aparte que hay coincidencia ideológica, es porque la única forma de que tú llegues al sentimiento de la población y los hagas conectar con esa realidad, volver a nuestras raíces para generar esa mística y lograr esa amplia unidad sobre el liderazgo de todo el conjunto y podernos avanzar. Porque eso es lo que tenemos que hacer, ganar una amplia mayoría y eso ganar el corazón de la gente. Tenemos las herramientas, tenemos el liderazgo, tenemos la ideología, tenemos grandes cuadros como compañero David. Entonces sí podemos llegar, pero tenemos que también ganar la batalla inmediata. Una de las formas es esta. Yo creo que otra compatriotas es volver a retomar y confiar en nosotros mismos. Es claro que ha habido una baja en la capacidad de hacer más. Eso lo hemos vivido nosotros con esta vorágine cantidad de mediática que ha publicado por redes. Y todos los días eso está destinado, está indicado para minar nuestra credibilidad, nuestra confianza en nosotros mismos. Y también eso pasa también porque hay mucha gente que cuando le dio su más este proyecto no lo ha hecho. Entonces tenemos que ir camino para seguir avanzando en falta. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Y termino con esta última reflexión. La guerra es psicológica. Tratan de aplastar nuestra voluntad, nuestra moral, nuestra esperanza. ¿Se dan cuenta? Pues te machaquean, te bombardean, martillean de tal manera
que tú empiezas a dudar. O empiezas a decir, uy, va a ser tan difícil que de repente no podemos. ¿No es cierto? O sea, te van quebrando la voluntad. Y al quebrarte la voluntad, tu esperanza se va apagando. Cuando no hay esperanza y no hay voluntad, es imposible triunfar. Es imposible triunfar. El triunfo solamente se da cuando hay una voluntad férrea y hay una esperanza que resiste cualquier cosa. Eso es el espíritu de lucha, ¿se dan cuenta? Eso es lo que nos quieren minar, dividiéndonos, diciendo campañas, en fin, o sea, haciendo ver que son super, ultra poderosos, pero no lo son. Fíjense ustedes, miren, Estados Unidos ha perdido las últimas guerras. Ha perdido la guerra en Irak, ha perdido la guerra en Afganistán, ha perdido la guerra en Libia. Israel, que se paseaba con los árabes, no puede, no como un ejército, jamás no es un ejército. Es una guerrilla de liberación, está defendiendo su territorio. Y no puede el ejército israelí, no los ha vencido hasta ahora ni los va a vencer, porque es la guerra de todo el pueblo, ¿no? ¿Por qué no invaden Venezuela? A ver, para empezar, ¿por qué no invaden Cuba? A Cuba la pueden destrozar con bombas, ahí no hay vuelta. Pero a ver que entren. Y si entran, a ver si salen. Salen cadáveres. Porque es la guerra de todo el pueblo. ¿Qué significa la guerra de todo el pueblo? Les explico brevemente qué es la guerra de todo el pueblo. En Venezuela, por ejemplo, todas las regiones militares son autosuficientes y autónomas y además están unificadas. Allí no hay que fuerza aérea por un lado, marina por otro, no. Todo está unificado. Y además tienen las milicias populares. Y cada una es autosuficiente. Y al interior de cada región hay espacios territoriales, cada uno autosuficiente. Entonces entra el enemigo y es como si tú tuvieras disparos por todos lados porque tienes que controlar todo el territorio. ¿Te das cuenta? Es como si tú tuvieras abejas por todos lados, ¿no? Que te van hostigando. Tú ya no puedes controlar el territorio. No hay manera. Porque es la guerra de todo el pueblo. Eso viene de Vietnam, de Nguyen Phu Giap, el gran general. Por eso, la primera gran derrota que sufre Estados Unidos, aparte de la guerra de Corea, es Vietnam. Por más que metieron todos, no pudieron, porque no pueden contra todo el pueblo. Pues. Ellos ya no saben quién es militar, pues todo el pueblo está en armas. Es que tendrías que matar a todos. Y si matas a todos, no pueden, es imposible. Entonces no pueden invadir Cuba por eso. Y ustedes, termino con esto, y ustedes no creen que han hecho todo lo posible por invadir. Si la Marina Corina Machado pedía la invasión de su propio país, eso es traición a la patria, por si acaso. En cualquier país sería fusilada. Y acá anda libremente. Y todavía es la gran demócrata. Es una ultraderechista, fascista, y aparece como demócrata. Y acá los demócratas la defienden a una fascista, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es la vida? Entonces, en esta guerra de todo el pueblo, solamente es posible cuando hay una férrea unidad del poder político con el poder militar, con el pueblo organizado. No hay otra manera, no hay otra manera. Si eso no tienes, te derrotan. Y tienes que tener también el poder mediático. Tienes que tener el poder mediático. Bueno, estimados compatriotas, hasta la siguiente ya tocaremos otro punto. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias.